El lenguaje no es neutro. Cada palabra que pronuncias lleva una historia detrás. Creencias, heridas, recuerdos que moldean tu manera de percibir la realidad. Por eso hoy vamos a detenernos un momento para sumergirnos en 25 conceptos, uno por cada letra del abecedario. No para definirlos, sino para apreciarlos. Y así poder descubrir lo que esconden, lo que nos revelan y todo lo que nos pueden transformar la vida. ¿En qué momento se ha confundido tener ausencia de límites con ser bondadoso? Pues en el momento en el que nos quisieron enseñar que para ser buenas personas tenemos que obedecer. Me gustaría esclarecer realmente qué es una expectativa. Yo siempre digo que una expectativa es una mentira muy... No es que no tengamos que tener expectativas, porque una expectativa bien aspectada nos ayuda a avanzar. ¿Dónde está el problema de la expectativa? Que la des por cierta. ¿Qué crees que conlleva el arte de la gente que sabe recibir? Personas... Seguimos con el siguiente concepto, que sería la letra H. Y en la letra H he elegido un concepto que también me has traído tú mucha luz al respecto y me gustaría que lo compartieras con el público, que es la palabra humillación. Mucha gente se siente humillada constantemente. ¿De dónde viene eso? ¿Alguien nos puede humillar realmente? ¿Qué te voy a decir, no? Realmente la humillación es algo que tiene que ver con la vergüenza. Tú no te puedes sentir humillado si no tienes vergüenza. Entonces te acabo de dar la solución. Claro. La vergüenza tiene que ver siempre con el tener que dar una apariencia, ¿no? Y quien más o quien menos, en algún momento de su camino de vida, ha sentido esa vergüenza. Pero si observamos cómo estamos haciendo desde fuera, nos ponemos en el papel del observador, la vergüenza siempre va a ser un constructo social. Porque tú, por ejemplo, en una sociedad del Amazonas, el ir solo con un taparrabos no te da vergüenza. Claro. ¿No? Sin embargo, nosotros tenemos que ir muy tapados, ¿no? Y muy de gimnasio para poder quitarnos la camiseta en la playa. Entonces, la humillación tiene que ver con el miedo a vivir una vergüenza o social o hacia afuera. ¿Y cómo trascendemos una vergüenza? Para mí la vergüenza es entender que nos están llevando a una situación, que nos están poniendo en un aprieto en el que no nos podemos sentir cómodos porque nuestra imagen, ¿no? O nuestra máscara queda en evidencia. Cuando alguien te humilla es alguien que se está poniendo muy por encima de ti y tú muy por debajo de esa persona. Entonces, también tiene una correlación directa con la autoestima. Claro. Entonces, si tú tienes una autoestima en condiciones, nadie te puede humillar, ¿no? Entonces, cuando viene alguien a mi consulta y me dice, es que mi marido me ha humillado o mi jefe me ha humillado, yo siempre, con buenas palabras, digo, en tanto en cuanto tú te hayas dejado. Claro. Y es muy duro lo que estoy diciendo y lo sé. Porque esa vergüenza social o esa apariencia social que tenemos que vivir, ¿no? Es más, hay un delito tipificado que tiene que ver con la imagen social, ¿no? Con la imagen que alguien te humille socialmente. Entonces, creo que es importante darle ese aprendizaje o darle ese entendimiento a la humillación de yo no estoy por debajo de nada ni de nadie y nadie me puede hacer sentir que estoy por encima o por debajo de nadie. Claro. Porque la humillación puede ser, por así decirlo, por exceso o por defecto. Yo me puedo sentir humillado porque ha venido alguien a decir que esto es una pantomima, o me puedo sentir humillado porque alguien está diciendo que soy un no sé qué. Si yo tengo plena confianza y plena conciencia de que lo que estoy haciendo es correcto y que es auténtico y que es real, puede venir el mismísimo Dios a decirme que no sirve o que no vale. Yo tengo esta convicción en mí mismo y ya está. Entonces, la humillación para mí siempre
te toca mucho los pilares de la convicción y de la creencia en ti mismo, ¿no? Y en esa autoestima sobre ti. Con esto no estoy diciendo que sea plato de gusto, ¿no? La humillación para nadie, pero sí que hay un aprendizaje detrás de esto, por supuesto. Claro, porque al final es como identificarte, bueno, o identificar en ti algo que no habías visto, porque al final Claro. ya no es identificarte con lo que te están lanzando, es identificar que eso está en ti, por eso lo permites. Exacto, eso es. Entonces, yo entiendo que alguien que se siente muy humillado es alguien que le están dando la oportunidad de volver a crecer y de evolucionar en su autoestima y en su confianza en sí mismo. No es fácil, obviamente. A nadie le gusta sentir ese sentimiento de humillación, ¿no? Pero sí ponerle esa conciencia. Claro. Vale, pues vamos a pasar al siguiente concepto, que es la palabra incondicional. Que también es una palabra que da muchas vueltas por el mundo y que se utiliza en diferentes términos y bueno, situaciones y tal. Y me gustaría esclarecer X cosas, porque, por ejemplo, se ha frivolizado mucho con el tema de, en una relación de pareja, si amas de verdad, amas incondicionalmente. Uh-huh. ¿Qué opinas al respecto? Claro, que mucha gente no se para a pensar en la etimología de incondicional. Incondicional supone sin condiciones. Entonces, sin condiciones automáticamente lleva aparejado sin expectativas. Que pueda ser de una forma que a mí no me gusta. Claro. Entonces, cuando a la palabra incondicional le pones el significado y el entendimiento de que puede ser de una determinada manera que a mí no me guste, a lo mejor no es tan incondicional. Entonces, para mí, el amor realmente, el real, obvio que es incondicional, pero desde esta conciencia de la que yo estoy hablando, entendiendo que puede ser de una forma en la que a mí no me guste y que aún así, como es incondicional, sigue siendo amor. Entonces, es llevarte a la incomodidad de que las cosas puedan ser de una determinada manera que no te gusten. Claro. Porque al final, las relaciones de pareja, a no ser que quieras elevar tu nivel de conciencia, va a ser una relación condicional. Claro. El 99,99% son relaciones condicionales. Claro, totalmente. Yo te ofrezco esto, tú me ofreces esto, y es como un intercambio emocional de diferentes cosas, físicas, emocionales y tal. Totalmente, es lo que hablamos siempre del sufrimiento, ¿no? Y del sacrificio. Se apareja muchas veces el amor al sacrificio, nada que ver. El amor es lo más antagónico y lo más alejado del sacrificio. El sacrificio siempre lleva aparejado el pedir algo a cambio. Entonces, un amor incondicional supone que yo estoy dando un amor ante el cual yo no puedo pedir nada a cambio. Claro. Que el mero hecho de hacer sea lo que sea, ya me supone un beneficio. Y partiendo de la base de que la gente no va a aceptar eso en términos generales, porque se presupone, con un amor condicional, ¿cuál sería la mejor forma de amar condicionalmente? Porque al final la gente va a seguir haciéndolo. La cuestión es darle alguna herramienta para que sea más placentero amar condicionalmente, porque al final es como eso. Ya que estás en un intercambio emocional, aprende a jugar en esos términos. Totalmente. Pues te diría que para amar condicionalmente bien, tengo que ser egoísta. Claro. Total, ¿eh? Porque si soy egoísta y pienso sobre todo en mí, voy a amar bien. Porque entonces daré mi mejor versión, supuestamente. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que para mí es incomputable hablar de amor y egoísmo. Claro. Desde mi concepción no puede funcionar, no puede ser. Si yo soy egoísta, no es que piense primero en mí. Si yo soy egoísta, es que al otro le quito para que el otro no tenga. Eso es ser egoísta. Claro. Cuando yo me priorizo y pienso primero en mí, lo hago desde la idea de que te voy a dar mi mejor versión porque yo estoy en mi mejor momento. Claro. Y eso es muy incómodo. Entonces, yo siempre digo que no se puede ser consciente a medias, que tú decides el nivel de conciencia que te das en tu vida, ¿no? Yo tengo un conocido muy metido en el mundo de la espiritualidad, que se dedica a enseñar también y demás, que dice, que me duerman, que me vuelvan a dormir, ¿no? Yo no quiero estar en la conciencia, que me supone mucho trabajo. Claro. Entonces, ¿se puede amar a medias? No. Puedes dar una versión
mejor o menos mejor de ti, ¿no? O puedes dar una dedicación más profunda o menos profunda de ti, pero el amor a medias no se puede. Y además que yo también, que estoy trabajando durante el paso de los años para tener el amor más cercano a la incondicionalidad, cuanto más te acercas a eso, más permites al otro que viva lo que tenga que vivir. Porque claro, hay gente que prefiere que, pues, tener eso a un esclavo emocional que le otorgue lo que necesita, y que en ese sentir se siente mejor que con alguien que te diga: haz lo que necesites, lo que la vida te traiga, te acompaño por momentos. Y prefieren todavía, pues eso, tener una compañía más celosa, más encima. Claro, es lo que hablábamos antes. Estamos tan educados en el servir a un señor que muchas veces nos convertimos en ese señor. Claro. Y nos volvemos unos tiranos emocionales alucinantes, ¿no? Y obligamos al otro a que haga un montón de cosas en pos de nuestro amor, cosas que no quiere hacer porque se supone que las tiene que hacer porque nos quiere. Nada que ver. Claro, porque ahí vamos a meternos en ese embolado que se escucha en muchísimas casas a día de hoy todavía, que es realmente, ¿qué te cuesta hacer esto? Y si no lo haces es porque no me amas. Fíjate, eso sí que es un amor condicional al 100%. Total. Yo por eso siempre digo que hay que atender muy bien a la etimología de las palabras, ¿no? Esto es mucho de la PNL. Sin condiciones quiere decir incondicional, es te permito que tú puedas ser tú mismo, tal cual eres, y aún así yo te sigo amando, te sigo queriendo. Eso es el amor incondicional. Que me lleves a una situación de incomodidad y que yo aún así siga estando ahí. Total. ¿Por qué? Porque si yo lo hago desde esa consciencia, sé que me vas a poner en una situación en la que yo no estoy habituado o en la que nunca he estado, y voy a aprender de ella. Entonces voy a dejar de estar incómodo. Pero para eso tengo que romper la barrera de la idea de que estar incómodo es estar mal. Totalmente. Estar incómodo es estar incómodo, no es estar mal. Estar incómodo es una oportunidad para sentirte cómodo en una situación en la que de otra forma no estarías cómodo. Total. Claro. Y parece un parafraseo, pero que tiene una profundidad detrás. Claro, que mucha gente ni tan siquiera se para pensarlo. Es que vemos la incomodidad como algo malo. Yo no soy de los que apuestan porque para aprender haya que estar incómodo. No. Yo soy de los que apuestan por creer en que cuanto más cómodo estoy, más rápido aprendo. Y eso es así. Lo que menos sacrificio y menos esfuerzo me cuesta, mejor para mi camino de vida, porque lo integro mucho más fácilmente. Entonces, si tú te liberas de esa idea de que tienes que aprender a base de puro dolor y de puro sufrimiento, y te liberas de esa incondicionalidad tóxica que sí que pide algo a cambio, es muy fácil aprender. Claro. Porque puedes aprender estando al lado de una persona sin la necesidad de que el aprendizaje tenga que ser como tú quieres que sea. Cuanto más te aferras a la idea de que tienen que ser las cosas de una determinada manera, peor te va la vida. Más amigo o amiga eres del sufrimiento. Claro. Por eso yo siempre digo, no digas incondicional, di sin condiciones. Porque el sin condiciones son dos palabras que te hacen ser más consciente de las condiciones que estás poniendo para que las cosas estén de una determinada manera. Me gusta. Vale, pues vamos a pasar al siguiente término, que es la J, y es el juicio. Y aquí me gustaría entrar profundamente porque yo he sido muy juez, sigo siendo muy juez de determinada manera, tanto que pensaba que era tipo 1, que te lo dije en su momento, y después, por circunstancias de la vida, me enteré que era tipo 3. Pero justo esa parte reformadora, esa parte de creer que eres superior moralmente y que puedes dictaminar qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer mejor, qué tal, ¿qué le dirías a una persona que constantemente, cuando sale de una situación, opina con una superioridad moral lo que ha vivido? Que tiene una falta de autoestima muy fuerte y que por eso necesita ponerse por encima de algo o de alguien. Claro. Cuando tú estás en la plena conciencia de que eres una persona íntegra o coherente, que para mí es prácticamente lo mismo, no necesitas entrar en el juicio de nadie. Todos enjuiciamos.
nos guste o no nos guste. Es algo que tenemos tan integrado dentro de nosotros que lo hacemos además inconscientemente, ¿no? Esto me gusta, esto no me gusta, ya es un juicio. Alto, bajo, gordo, flaco, ya es un juicio. No es que no tengamos que enjuiciar. El problema está cuando yo tomo ese juicio como algo cierto. Claro. O como algo que tengo que imponer a los demás. O en la creencia de que vierto ese juicio porque yo sé realmente lo que está bien. Es lo peor que te puede pasar, ¿no? Gente que escucha estos podcasts y que dice, jo, es que tú lo tienes muy claro y como que los demás lo hacen mal. Yo, no, esto no es un juicio, no estamos vertiendo un juicio, estamos poniendo un punto de vista diferente sobre otras formas de ver o de sentir la vida. Total. Sin entrar en que sean buenas o malas, son diferentes. ¿Qué ocurre? Que alguien que enjuicia mucho es alguien que moralmente no se siente que realmente tenga la razón o tenga la verdad o tenga una solidez suficientemente buena como para poder sentirse cómodo. Entonces vierte el juicio, ¿no? Tú eres malo o tú eres bueno por esto y por esto, ¿no? Y aquí entrarán los deterministas y nos dirán, es que en este mundo hay cosas buenas y malas. Vale, no pasa nada. Entra en tu juicio, está bien. Claro, obvio que hay unas leyes, obvio que hay un orden social en el que poder vivir, perfecto. ¿Qué ocurre? Que el juicio, si yo lo tomo desde la idea de que estoy por encima de lo que estoy enjuiciando, automáticamente estoy creando niveles a los que puedo aspirar. Entonces, en el momento en el que haya niveles, siempre va a haber dolor. Claro. Cuando yo vivo en esa horizontalidad, en lo que prácticamente todo es neutro, ¿sí? Porque conseguir una neutralidad total yo todavía no lo he conseguido y no he conocido a nadie que lo haya conseguido, te libera de la necesidad de ese juicio y automáticamente todo entra en el aprendizaje. Un juicio nunca te va a dejar aprender. Totalmente, porque yo, por ejemplo, he tenido muchísimas conversaciones a lo largo de mi vida y una de las cosas que he hecho toda mi vida era salir de la conversación y decir, ¿qué me ha parecido la persona? ¿Me ha parecido coherente? ¿No me ha parecido coherente? ¿Me ha parecido tal? Y era como para permitirme a mí mismo aceptar la información, tenía que hacer un análisis y un juicio para decir, esto me entra, esto no me entra. Eso de pequeño, que seguro que es mi parte Virgo, no sé, que era como, esto me entra, esto no me entra, pues eso, perfilando un poco mi discernimiento para meter en mi biblioteca mental Claro. pilares informativos, ¿no? Claro, con esto no estoy diciendo que todo valga. Yo Claro. tampoco quiero llevar a la gente a la falsa idea de que no tengan que tener una idea de lo que les aporta o no les aporta. Que por supuesto que sí. El problema es que el juicio conlleva mucho el malo, el dolor, ¿no? El rechazo. Entonces, a mí ahí eso me chirría un poco. Sí, sí, por eso, porque es como que acabas una experiencia, claro, yo ahora lo vivo diferente, pero yo me acuerdo de muchas experiencias de acabarlas y decir, me ha molado mucho, pero hay algo que tal, que eso pasa mucho en España, yo diría. Sí, totalmente. En plan, que está ahí como enraizado en todos nosotros, ¿no? Y dices, hay algo que... Y en vez de centrarte en la experiencia en su conjunto, que Claro. es una brutalidad, te estás centrando en una cosa que lo único que habla es de la incomodidad que tú has tenido con X cosa que tú no aceptas. Es que es una Efectivamente. locura, ¿eh? Claro. Un juicio para mí siempre es un no querer aprender de algo. Total. Entonces, en el momento en el que aprendes de algo, ya no necesitas enjuiciarlo. Te puede gustar más o menos, pero sin la necesidad del juicio, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre lo digo, que hay que enjuiciar, pero no hay que creerse el juicio. La ausencia de juicio hace que la persona no tenga ningún problema consigo misma, porque hay gente que no se para a enjuiciar porque realmente no ha estado plenamente presente y le da un poco igual, y me han dicho en su momento, joder, es que con tu juicio, si yo le metiera juicio a lo que vivo, realmente no tendría como ganas de vivir eso. Y digo, es que realmente que tampoco haya como una consideración a lo que estás escuchando, también me parece un poco peligroso. Claro, ¿sabes? claro, no es que el juicio sea malo. Lo que puede ser doloroso cuando entro en ese enjuiciamiento sobre una persona o sobre una situación
y lo vivo de una forma muy visceral y ya no le puedo encontrar el aprendizaje, sino que me quedo anclado solo en esa situación del juicio. ¿No? Por eso los juicios son peligrosos cuando me quedo solo en el juicio. No, después de ese juicio ponle una conciencia, ponle un aprendizaje, ponle un entendimiento. Entonces el juicio es un periodo de tiempo muy corto. Claro. Si tú te anclas a ese juicio, has caído en la trampa del ego. Totalmente. Entonces los juicios son necesarios, sí, en corto periodo de tiempo. Claro. Vale, pues vamos a pasar al siguiente concepto, que es la letra K, que sería el karma. Karma. ¿Consideras que la gente justifica sus acciones en que en el futuro, que es de lo que hemos hablado ya anteriormente, el karma le devolverá lo que ha dado a la vida? Totalmente. Fíjate que estamos en la escuela Sana Karma. Total, ¿eh? Claro, desde la idea de que el karma no es hago cosas buenas, me pasan cosas buenas, hago cosas malas, me pasan cosas malas. Yo no entiendo el karma así. La escuela Sana Karma se funda desde la plena idea de que el karma es todo aquello que yo tengo que aprender, que todavía no lo he aprendido, ¿no? Entonces, para mí la escuela Sana Karma es la escuela que te ayuda a sanar, a ponerle conciencia a todo aquello que no has aprendido todavía. Entonces, para mí el karma es el entendimiento de lo que yo todavía no he aprendido. Y entonces, ¿qué ves como karma en tu vida, por ejemplo, a nivel práctico? Pues, por ejemplo, yo todavía tengo que aprender muchas cosas que tienen que ver con el amor propio. Vale, ese sería tu karma en ese caso, ¿no? Entonces, para mí, uno de mis karmas es aprender qué es el amor propio. El aprender a enjuiciarme lo justo durante poco tiempo, a ser consciente de mis capacidades, de mis logros. Yo todavía tengo eso. Claro. Perfecto. O para otra persona su karma puede ser el aprender a valorar las cosas buenas que vienen a su camino de vida. Pues tienes un karma de aprender a vivir lo bueno, ¿no? O a disfrutar de tu camino de vida. ¿Está bien? ¿No? Pero para mí el karma no es que como en otra vida he sido muy malo. Es que esto me hace mucha gracia porque lo veo como una justificación para no hacer nada, ¿no? Como en otra vida he sido muy malo y me he dedicado a matar a no sé quién, pues en esta vida vivo mal. Vale, ¿y no vas a hacer nada? ¿Te vas a condenar a vivir mal tú solo toda tu vida? Lo que has hecho en otras existencias y en otras vidas habrá quedado reflejado en tu alma para que tengas luego una serie de experiencias que te permitan aprender. Pero si tú aprendes desde el amor o desde el dolor, es una elección tuya. Claro. Porque la misma circunstancia, lo único que va a cambiar, si la vives desde el amor o desde el dolor, eres tú. Total. La circunstancia en sí es neutra. No viene a tu camino de vida como bueno o malo. Entonces, el filtro que tú te pones es el filtro con el que ves la vida. Entonces, nosotros en la Escuela Sana Karma trabajamos mucho esa sanación de esa visión, la sanación no desde la parte médica, sino la sanación desde la parte consciente, de ponerle esa conciencia a tu camino de vida para entender qué es lo que has dejado de aprender y así de esa forma poder aprender desde el amor y no desde el dolor. Eso al fin y al cabo es un posicionamiento. Cada uno decide. Claro, porque al final, entonces el karma para ti no es causa y efecto, es lo que te falta por aprender. Exacto. Vale. Porque la causa y el efecto para mí no es el karma. La causa y el efecto es una ley universal Que está ahí. que está ahí y que ante la cual no podemos salir de esta Matrix. Claro. ¿Sí? Pero a ese efecto, por esa causa, yo le puedo dar una interpretación u otra. Y ahí es donde está mi poder. Claro. Y esto tiene mucho que ver con el libre albedrío. Claro. En la escuela lo trabajamos mucho y entendemos el libre albedrío que es algo que solo lo podemos utilizar cuando somos conscientes. Porque toda la programación que recibimos, todo lo que hay en nuestra parte inconsciente no nos deja elegir libremente, vamos, ni queriendo. Entonces, en el momento en el que yo soy consciente de ese karma, ahí es cuando yo puedo hacer gala de mi libre albedrío. Total. Y es cuando puedo decidir libremente, no condicionado con las experiencias de mis seres queridos o con lo que he vivido con mis padres. No, desde mi plena conciencia. Vale, pues a coalición, que ya has dicho la palabra, a coalición de la que acabas de decir, vamos a la siguiente letra, que es la letra L, y es libertad. Que justo como estabas diciendo eso, así ya lo unimos, que es que
a día de hoy se sigue pensando globalmente, literalmente, que hacer lo que se quiere es ser libre. Nada que ver. Entonces, ¿qué les dirías a esas personas? Que tienen mucho miedo a ser libres. Muchísimo. Porque cuando una persona es plenamente libre, automáticamente una cosa que no tiene es apego a nada. Total. Entonces, la libertad tiene tantísimo que ver con la nada que entramos en conflicto mental. Ya hemos hablado antes de la nada. Entonces, cuando tú verdaderamente eres libre, eres muy consciente de los condicionamientos que hay dentro de ti. Si no eres consciente, no vas a elegir libremente. Vas a elegir en base a tus falsas creencias, a tus creencias ni falsas ni no falsas, a tus creencias. Vas a elegir en base a tu inconsciente, a lo que has vivido con tus padres, a lo que has recibido de tu transgeneracional, de la sociedad en la que estás educado, de la educación que te han dado en la escuela o en la universidad. ¿Es donde está la libertad? Yo no la veo. Claro. Hacer lo que tú quieras no vas a poder. Te vas a creer que estás haciendo las cosas desde donde quieres, pero no es así. Va a ser desde el condicionamiento mental que hay dentro de ti. Y esto lo hacemos todos. Total. Entonces, si yo no le pongo esa luz, si yo no le pongo esa conciencia a lo que hay dentro de mí, ¿cómo voy a elegir libremente? Es imposible. Claro. Podré darme una falsa apariencia o una falsa sensación, pero no va a ser real. Entonces, no voy a poder utilizar mi libre albedrío, entonces no voy a poder ser libre. Ya solo del paso de hacer lo que se quiere a amar lo que se hace, es como un pasito de libertad por no Claro. pensar que estás atado a tener que hacer algo. Totalmente. Porque fíjate, son muy importantes la significación que le damos a los conceptos, ¿no? Entonces, al concepto libertad, como dices, se le ha dado mucho la connotación de haz lo que te dé la gana en cada momento. Pero es que hay muchos momentos en los que yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. Porque yo estoy en una consulta con un cliente y a lo mejor en ese momento tengo unas ganas profundas de darle una bofetada, Claro. ¿no? O de decirle, mira, nada de lo que te estoy diciendo te está sirviendo, vete a tu casa. Claro. Pero entonces, muy probablemente yo no estoy siendo justo con esa persona. ¿Por qué? Porque estoy entrando en el juicio de que le pueda servir o no le pueda servir mi consulta. Claro. Y estoy creyendo que mi verdad está por encima de lo que está pensando o sintiendo esa persona. Entonces, ¿estoy siendo libre? No. ¿Cuándo soy libre? Cuando me libero de la necesidad de que lo que te estoy diciendo te sirva. Yo estoy haciendo lo mejor posible y te estoy dedicando mi cuerpo y mi alma al 100% a ti. ¿Y quién va a decidir si le sirve o no? Tú. Claro. Entonces, cuando te liberas de la necesidad de que lo que estás haciendo tenga un resultado en concreto, entonces es cuando estás siendo libre. Y esto es muy, muy difícil si no eres consciente de lo que hay dentro de ti, Totalmente. porque lo haces condicionalmente, Claro. no incondicionalmente. Claro. Entonces, para poder activar tu vida sin condiciones y vivir la vida sin condiciones, te tienes que liberar muchísimo de que las cosas sean de una determinada manera y permitir que a tu camino de vida siempre entiendas que lo que vaya a aparecer va a ser lo que necesites. Entonces, cuando te posicionas en la idea de que absolutamente todo lo que vives en tu vida lo necesitas de una forma u otra, eres libre. Total. Porque no vas en contra de lo que estás viviendo. Pero eso supone que continuamente veas y entiendas y observes cómo piensas ante las situaciones y cómo te liberas de que en cada momento las cosas sean de una determinada manera. Total. Y eso hay que dedicarle tiempo. Total. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente palabra que también podría estar a coalición de todo lo que estamos diciendo, que es la letra M, que es la palabra máscara. Uh-huh. En estos últimos años yo he vivido un proceso de desenmascaración propia y sé el proceso y sé cómo estoy viviendo eso y tal. Y me gustaría darle marketing a todo eso porque el peso que te quitas al quitarte la máscara de una identidad que has intentado soportar durante no sé cuánto tiempo es tan grande que es
inefable. En plan, es que no se puede ni explicar el peso que te quitas. En este caso yo, que pues, la imagen de ser perfecto, de intentar que no se me juzgue y demás. En el tema del podcast, por ejemplo, me ha servido mucho para eso. Y me gustaría que la gente comprendiera, porque al final, cuando abordas la máscara de alguien y intentas que la persona observe que con eso no va a llegar a ninguna plenitud, la gente siempre como que muestra un rechazo desde el principio porque no se imagina la consecuencia que tiene realmente vivir sin máscara. Claro. Que es vivir desde la autenticidad. Claro. Fíjate que hay que ver para qué se utiliza una máscara, ¿no? Y alguien que se pone una máscara, por ejemplo un actor, es porque quiere vivir un personaje. Por consiguiente, alguien que se pone una máscara es porque lo que es no le gusta. Si no, no te la pones. Si a ti te gusta quién eres y cómo eres y la forma que tienes de ver y de sentir la vida, no necesitas esa máscara. Claro. Claro. Y esto es muy incómodo. Claro, sí, porque, sí, es un proceso incómodo. Claro, es un proceso muy incómodo porque tienes que hacer ese acto de conciencia de ver que no te gusta como eres y que te estás poniendo esa máscara en búsqueda de gustar, de que te quieran, de que vean a alguien que realmente no eres. Entonces te conviertes en un mentiroso. Claro. Que inevitablemente todos de alguna manera creamos un personaje para poder vivir en sociedad, por supuesto. Por eso te decía antes que a mí me gusta trabajar mucho ese tema de con quién me relaciono, porque las personas con las que vivimos hablan más de nosotros que de ellos mismos. 100%. Entonces, yo siempre digo, el poco tiempo que tengo voy a experimentarlo, o voy a vivirlo, voy a compartirlo con personas que no necesitan hacerme creer que son alguien que no son. Claro. Porque a mí eso me retroalimenta en ser quien soy. Claro, totalmente. ¿No? Ese refrán de Dios los cría y ellos se juntan. Sí. Claro. Esto a veces es molesto, ¿no? Porque cuando vienen y te dicen, es que siempre viene a mi vida este tipo de persona. Vale, observa. A lo mejor es que viene a ti ese tipo de persona por el tipo de máscara que tienes puesta. Claro. ¿No? A lo mejor es el momento de ir poniéndole más conciencia a esa máscara para no necesitarla y poder mostrarte tal cual eres, ¿no? Pero esto también te puede llevar a la falsa idea de que si eres como quieres ser, nadie te va a querer, o no vas a tener amigos, o no vas a poder compartir con nadie. Yo esto sí quiero que transmitirlo a la audiencia claramente, que nadie se preocupe, que tenga todo el mundo claro que siempre hay un roto para un descosido y que cuando alguien se muestra tal cual es, siempre viene a tu vida alguien como tú. No exactamente como tú, parecido, o con las mismas circunstancias, o con las mismas historias, o con las mismas experiencias. Yo he conocido a gente, esta semana justo además, volví a conectar con una persona que es un sin techo y me estaba contando sus experiencias, que tiene también esquizofrenia diagnosticada y tal, y sí que es verdad que de vez en cuando se le iba un poco, disociaba, y me estaba contando su vida y yo decía, joder, es increíble que todos tenemos para todos, tío. Claro. En plan, me contaba a sus parejas y me acuerdo que estaba con un amigo yo y nos lo encontramos y estuvimos toda la noche con él, estábamos hablando y nos enseñaba a sus parejas y tú eso se lo dices a alguien y dices, ¿esto es real? Pues sí que es real, en plan, cada persona tenemos un abanico de posibilidades que nos volvería locos a mucha gente que se piensa que no tiene posibilidades por el mero hecho de ser de una determinada manera. Claro. Que hay gente que es tan minoritaria, por ejemplo, un esquizofrénico sin techo, en plan, sin casa, hay gente que diría, ¿qué va? ¿Cómo va a tener oportunidades? Escúchame, que tiene oportunidades y que esa persona ha triunfado muchas veces teniendo pareja y era gente guapa y todo, que decías, que es que todo el mundo podemos acceder a todo. Claro, porque realmente lo que no nos damos cuenta es que si alimentamos una máscara, si alimentamos algo que no es real, lo que va a venir a nuestra vida es precisamente algo que no es real. Claro. Por esa ley de la correspondencia, que es universal. Entonces, si yo te estoy mintiendo en cómo soy y en mi forma de sentir, luego tú cómo no me vas a poder pedir que sea como eso que yo te estoy mostrando.
Claro. ¿no? ¿Qué ocurre? Que como yo no soy de esa manera y me estoy obligando a ser de una manera que no soy, luego cuando tú me lo exijas me voy a sentir mal, Claro. ¿no? Y esto es en lo que se basa el 99% de los problemas de pareja. Entonces, yo siempre lo digo en los cursos de parejas, que lo mejor que te puede pasar es que en la primera semana de que empiezas a tener una relación, aparezca toda la basura que tenga esa persona encima de la mesa. Total. Y ver cómo la gestionáis. Porque entonces eso decidirá si sois pareja para un ratito o pareja para siempre. Total. Una máscara, al fin y al cabo, es una forma de tener vergüenza o de no estar satisfecho de quién eres. Ostras, pues en vez de ponerte una máscara, haz ese trabajo personal para convertirte en quien verdaderamente quieres. Haz ese trabajo personal para no necesitar vivir una mentira, ¿no? Sino vivir una realidad de lo que tú eres auténticamente. Claro, te tienes que liberar de la idea de que le tienes que gustar a los demás de una determinada manera. Claro. Y te tienes que liberar de la idea de que tienes que fingir algo que no eres para ser algo bueno. Simplemente ser quien eres y permitirte ser quien eres y no tener vergüenza. Lo dice alguien que no lo ha conseguido al 100%. Claro. Yo todavía no voy por la calle con el letrero de medium, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que situaciones como esta, en la que se me ve públicamente, me ayudan a trabajar el no necesitar ponerme la máscara. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuanto más te pones en esas tesituras de mostrarte como eres, más trabajas lo que realmente eres y no necesitas esa máscara. Totalmente, ¿eh? Porque cuanto más trabajes en eso, más como te sientes y dices, joder, me siento a gusto. Claro. No tengo que hacer nada ni ser nada. Uf, a mí me ha cambiado la vida, ¿eh? Desde luego, solo que implica esa dedicación personal. Claro. Y sobre todo, liberarte mucho de la idea de que tienes que ser de una determinada manera para que te quieran. Total. Permitirte ser tú mismo y entender que así te van a querer. Porque quien te quiere como eres es quien verdaderamente te quiere. Totalmente. Si alguien quiere a tu máscara, vas a tener un problema a corto plazo. Vas a acabar teniendo un problema y muy grande. Total, porque en el momento en el que eso también pasa mucho en las parejas, en el momento en el que te muestres cómo eres, la persona va a decir, escúchame, yo no sabía que tú eras así. Claro. Entonces tú decides. Algo que me preguntan mucho, estoy pensando en una persona que es alguien que queremos mucho dentro de la familia, ¿no? Que me pregunta, ¿cuándo sabes que una pareja ya ha cumplido su función contigo? Y yo siempre lo digo, cuando has dejado de aprender con esa persona, ¿no? Porque al final todos estamos unidos para aprender. Claro. ¿Te gusta cómo aprendes con esa persona? Sí. ¿Sigues aprendiendo con esta persona? Sí. ¿Te sientes a gusto cuando aprendes con esta persona? Sí, pues es esa persona, quédate ahí. Totalmente. ¿No? Pero esto te sirve para todo, para amigos, parejas, jefes, trabajos, ¿no? Entonces, creo que es tan importante liberarse de esa necesidad de máscara que te permite vivir las experiencias desde esa conciencia plena. Totalmente. Y desde ese amor personal. Pues hablando de amor personal, vamos con la siguiente letra, que es la N, y la palabra que quería tratar es no. Wow. Literalmente. Wow. Qué corta y qué poderosa la expresión. Y justo yo ahora estoy aprendiendo, estoy en fase de construcción en ese aspecto, de poner límites y demás. Y de sentirme cada vez más a gusto con eso. Porque al final no es aprender a hacerlo y simplemente hacerlo y decir, bueno, ya lo he hecho, ya he enfrentado el conflicto, ya he dicho que corto aquí y tal, sino que tengas el gusto y no la evitación de que te lo tienes que encontrar tarde o temprano y acabar haciéndolo porque es obligatorio, porque si no ya sí que quedas como el culo. Claro. Entonces, ¿cómo dirías que se aprende a poner límites o a decir no a situaciones sin sentirse mal? Practicando. Hay que practicar. Yo siempre lo digo. Es como que vengas a decirme, oye, quiero aprender a nadar. Y yo te diera un manual de cómo nadar, ¿no? Y te diera un montón de fotos, de explicaciones. Métete en el agua. Claro. ¿No? Esto es igual. Ponte en situaciones en las que no quieras estar para decir que no. Y practica. Segundo punto, algo que te puede ayudar mucho a esto, que puede ayudar mucho a la gente,
entender que cada vez que eres coherente con el decir no, lo que estás haciendo es rejuvenecer tus células, rejuvenecer tu cuerpo, entrar en salud. Totalmente. Y alinear a la vida con tu verdadero propósito. Totalmente. Cada vez que dices no porque realmente quieres decir que no, estás conectando directamente con tu alma y estás liberando tu karma. Porque este es un aprendizaje que tenemos muchos, que es aprender a decir que no cuando realmente queremos decir que no, y decir que sí cuando realmente queremos decir que sí. Total. Y no juzgar el recibir el no. Claro. Porque también está un poco implícito todo eso, ¿no? Claro. En el momento en el que tú esperas algo y aceptas el no, vas a estar mucho más cerca de dar un no. Claro. En otras circunstancias. Aquí es donde entra otra vez el sin condiciones. Claro. Porque el no, en muchas ocasiones, es liberador. Es muy liberador. Buah. Es que hay momentos que te dicen, Cristo, ¿me llevas a no sé qué, no sé cuántos? No me apetece ahora mismo hacer eso. Claro, ya no solo es que no te apetezca, sino que a lo mejor estás en una situación personal que en ese momento, vamos. Sí, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, no, está bien. Total, y además que no tener nada en contra, porque, por ejemplo, ahora mucha gente me escribe semanalmente, entre 7 y 10 personas me escriben para el podcast, para venir al podcast. Y yo no tengo nada en contra de la gente a la que no le digo que sí. Pero es que tengo que decir que no, porque es inevitable. Si no, tendría que estar yo viviendo con los micros andando con ellos. Entonces, es como no sentirte mal ni sentir que estás haciendo nada que esté en contra de la persona. Porque seguramente a lo mejor quedo con esa persona y me siento de puta madre, ¿verdad? Que nos caemos bien y tal, pero que a lo mejor no lo siento porque no siento que sea el momento, porque ahora estoy intentando seleccionar a gente que tenga más audiencia y demás. Y es una realidad que no va en contra de la realidad esa. Claro. Simplemente no está siendo elegida como tal y ya está. Claro. Yo lo experimento continuamente, Christopher, cuando digo que alguien que está en coherencia genera mucha incomodidad, sobre todo con otras personas que no están en esa coherencia. Entonces, ¿para ti es coherente decir que no? Perfecto, alguien que no esté en esa coherencia se va a sentir ofendido, se va a sentir a menos, no es tu problema. Claro. Entonces, ser coherente es duro. Y a veces el no nos ayuda muchísimo a esa coherencia. Claro. Porque obligarte a hacer algo que no quieres en el fondo, y no tan en el fondo, muy a flor de piel, te hace estar mal con la persona con la que te estás obligando. 100%. Porque no quieres estar en esa situación, porque te estás obligando a hacer algo que no quieres hacer, porque estás en una situación que no es placentera, que es incómoda. Entonces, inevitablemente vas a generar un run mental. Pues no. Y muchas veces nos perdemos en explicaciones al otro para convencer al otro de por qué decimos que no. Total. Cuando el otro ya tiene claro su juicio y ya tiene claro su forma de pensar. Sí, y hay gente que te dice, no me des justificaciones, que ya sé que lo estás haciendo porque bla, 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 bla. Claro. Te están hablando ahí ya de su inseguridad, de su juicio. De su historia. Pues no, y ya está. Yo entiendo que esto es algo que hay que aprenderlo. Yo mismo estoy en ese aprendizaje todavía del ser coherente. Yo no soy coherente al 100% ni muchísimo menos, pero le pongo mucha atención porque es algo que me resulta muy bueno en mi camino de vida. Y en la familia que yo he creado eso lo trabajamos muchísimo. Es que al final, por ejemplo, estar en una familia con tu mujer y que tu mujer te diga, yo qué sé, cualquier cosa que no sea un apetecer, porque al final si te dice, ¿te apetece que vayamos a no sé dónde? Pues ahí sí que puedes ceder un poco y tal. Pero si estás en una situación en la que no encaja para nada con la frecuencia que tú estás teniendo ahí, con la energía que tú le estás dando al día o lo que sea, y te dice, escúchame, ¿puedes hacer esto? Y realmente que digas que no y que ese entorno sea tan sano que él no tenga un espacio, joder, qué liberador. Claro. Qué liberador. Porque eso te permite realmente poder darle a tu pareja tu mejor versión. Total. Si no es continuamente vivir desde el sacrificio. Total. Y hoy lo hemos hablado mucho, el sacrificio siempre vas a pedir algo a cambio. Es imposible que haya un sacrificio sin algo a cambio o sin una expectativa de algo. Es totalmente imposible. Total. Entonces, en el momento en el que tú permites vivir y experimentar ese no sincero, ya está, no hay más. Obvio que en una convivencia, tanto sea de pareja como social, vas a vivir situaciones en las que
Puede ser que en ese preciso instante no te apetezca algo. Perfecto, lo voy a hacer, pero no desde la obligación, sino desde la entrega, que eso es lo que se le olvida muchísimo a las personas. Hacer las cosas en pareja o hacer las cosas en sociedad desde la entrega. Algo que vemos muy claro en España es que cuando hay una catástrofe o cuando hay cualquier circunstancia, apoyamos, vamos, ¿no? España es un país súper generoso para eso. Entonces, eso a lo mejor no te apetece, pero lo haces porque sabes que va a haber una recompensa, que es que esas personas puedan estar bien en una circunstancia en la que están mal. Claro. Vale, trasládalo a la familia. No hace falta que haya una dana, un terremoto o una guerra. Trasládalo a tu familia. ¿Por qué? Porque, Cristo, que no se nos olvide, absolutamente todo el mundo vivimos una guerra. Totalmente. Todo el mundo, que es nuestra guerra mental. Nuestra dicotomía, nuestro bien, nuestro mal. Lo vivimos todos, continuamente estamos en guerra, continuamente. Entonces, muchas veces esa coherencia del no nos lleva a poder liberar esa guerra, bajar esa presión de esa guerra interna y poder ver otros puntos de vista, ¿no? Entonces, llevas esa generosidad, llevas esa entrega a tu familia, a tu pareja, a tus relaciones sociales, ostras, y todo se armoniza de una manera totalmente diferente. Total. Que después hay gente, hoy en día, dentro del mundo espiritual también, que han hecho del límite su vida entera. En plan, que han visto vídeos de cómo poner límites y todo el rollo y dicen, no, es que no voy a hacer esto. Y es como que si no les nace hacer X cosa, nunca cederán para adaptarse de alguna manera y disfrutar, no sacrificarse, algo que en ese momento a lo mejor no le apetece tanto, pero que sabe que si pone disposición para vivirlo de determinada manera, acabará disfrutándolo igualmente. Claro. Y hay gente que dice, no, es que yo ya vivo acorde a lo que realmente siento en cada momento y si no lo siento, pongo un límite y no lo hago. Y digo, hostia, es que hemos pasado también de vivir sin límites todo el mundo, porque era como, vamos a intentar ser bondadosos, vamos a olvidarnos de nosotros mismos, vamos a sacrificarnos, que es lo que hemos estado hablando. Y ha llegado un punto ahora que nos hemos pendulado para el otro lado, que es, si no lo siento, no lo hago, y por eso dicen que estamos ante la juventud más egoísta que existe. Claro, pero yo soy de los que piensan que todo lo que ocurre tiene un para qué, ¿no? Y siento que esta pendulación de la que hablas también es necesaria para poder ser conscientes de esa extrema obligación en la que nos hemos visto, ¿no? Totalmente. Entonces, antes yo recuerdo que era impensable que un abuelo viviera en una residencia, Claro. ¿no? Totalmente impensable, casi ni había, ¿no? Se les llamaba manicomios. Sí. ¿Sí? Entonces, yo creo que, como decía el maestro Buda hace 2500 años, el camino de en medio, ¿no? Que ni una cosa ni Claro. otra. Pero esta pendulación creo que está ahí también como una evidencia de lo que nosotros hemos creado, Total. ¿no? Cuando alguien viene a criticar a la juventud, yo siempre digo, vale, ¿y esa juventud quién la ha criado? Claro. ¿Quién la ha educado? ¿Quién ha hecho que sea así? Claro. ¿No? No nos vamos a quitar el mérito. Entonces creo que tenemos una responsabilidad muy grande, los que somos papás ahora, de entregar esa pendulación y poder llevar a ese camino de en medio de ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ser un poco más conscientes de que hay un camino de en medio que nos puede permitir poner límites sin vivir limitados. Claro. ¿No? Porque cuando pones tanto límite, al final, pues como la propia palabra dice, vives limitado. ¿No? Total. Es que vivo poniendo límites. Muy bien, entonces vivirás limitado. Entonces, está bien, no pasa nada. La cuestión de esto es, ¿dónde está tu comodidad? ¿Dónde está el tú sentirte bien? ¿Dónde está el tú sentirte en paz contigo mismo y con todo lo que te rodea? Totalmente. Y creo que el camino es ese, ¿no? Totalmente. Vale, pues vamos a pasar a la siguiente letra, que es la letra O, y esta me hace especial ilusión porque vamos a tocar un término que han habido diferentes personas, pocas, pero lo suficientes como para mencionarlas y tratar el tema, que dicen que nosotros, en este caso en nuestros conversatorios y tal, tratamos la luz y obviamos la oscuridad como si no existiera, ¿vale? Y la palabra es oscuridad, obviamente. Entonces, aquí quiero hacer mención también a un nuevo tipo de moda que está viendo y tal en redes sociales también, que se da mucho INRI a
estar constantemente apuntando a la herida. En plan de que, yo qué sé, a lo mejor estás saliendo con una persona que también está metida en el mundo espiritual, que me ha pasado, y de repente empieza, pero ¿estás actuando tú o estás actuando desde tu herida? Y así es infinitamente. Porque realmente, en el momento en el que tú escuches cualquier cosa de cualquier persona, te puedes centrar en intentar tirar abajo y ensombrecer, literalmente, todo lo que esté diciendo o desde dónde lo está diciendo. Y es algo que me parece tan, no sé, circular, que no va a ningún sitio. Claro. Porque realmente, ¿qué es ser consciente de tu oscuridad y de tus sombras? ¿Y qué es estar perdido en tus sombras? Claro. Literalmente la letra O es un círculo. Hostia. Entonces, la oscuridad se puede convertir precisamente en ese círculo que te haga que ponerle tantísima atención no te deje ver otra cosa. Claro. Entonces, ¿que hay que mirar hacia la oscuridad? Obviamente. ¿Para qué? ¿Para dejarla ahí y alimentarla? No. Precisamente, desde mi experiencia y desde lo que nosotros vivimos en la Escuela Sana Karma, es ponerle conciencia, ponerle aprendizaje y ponerle entendimiento a esa oscuridad para que cada vez sea menos oscura. Y tenga menos cadencia sobre nosotros. Claro, porque inevitablemente vivimos en una matrix dual. Inevitablemente. Entonces va a haber luces y sombras. Bien, perfecto. Pero yo, desde mi libre albedrío, como el que hemos definido, puedo aprender de esa oscuridad y vivirla más desde esa luz o desde ese amor. Con eso no estamos obviando o estamos negando la oscuridad. Al contrario, lo que la estamos es resignificando para no necesitarla. Claro. Claro, pero decir esto es como echarle un gato a la cara, ¿no?, a las personas que viven desde el dolor y desde el victimismo. Claro. Porque les estás diciendo que esa fijación sobre esa oscuridad lo único que está haciendo es alimentarla. Totalmente. Es como cuando vienen a mis cursos, ¿no?, y me dicen, es que los espíritus negativos existen, es que Satanás o el diablo existe. Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, mira, no tienes nada más que estudiar un poco y ver la historia, ¿no?, y entender que lo que es el concepto de diablo o de demonio comienza con Zaratustra hace 3000 años. Entonces, ¿existe? Claro que existe. En tanto en cuanto nosotros le damos esa energía y ese valor. Lo mismo que Dios, igual. Pero yo siempre lo digo, mira, te cuesta la misma energía tener miedo o tener fe. Entonces tú puedes decidir o tener miedo o tener fe. Es el mismo gasto energético, el mismo. Y para los dos hace falta lo mismo, que es que te lo creas. Totalmente. Entonces, para mí, la oscuridad es ese demonio. El demonio, incluso en la Biblia, es un hijo de Dios, es un ángel caído, ¿no? Entonces, quiere decir que es una creación de Dios también. Entonces, si es una creación de Dios, quiere decir que está en nuestro camino de vida para aprender algo. Total, porque es que me recuerda mucho a las personas que son más conspiranoicas y que te quieren clavar la conspiración, sea como sea, en plan, porque yo en este caso, por ejemplo, las teorías conspiranoicas, muchas estoy a favor, en plan, Claro. que pienso que es real, pero que te viene una persona y te dice, pero ¿no te estás dando cuenta que no somos libres y que siempre vamos a estar condicionados por las élites y que Trump es un sionista que está con el otro? Y de repente digo, vale, ¿para qué voy a entrar aquí? En plan, ¿qué voy a sacar de yo de esto? Porque realmente obviar eso es vivir en un cuento de hadas que yo me estoy montando para yo vivir mejor, o que tú vivas ahí es algo que te está llevando a un sitio en el que tú puedes vivir si te da la gana, pero para mí eso no es el mundo. En plan, Claro. Forma parte del mundo y no le doy energía porque no me da la gana. Claro, yo siempre lo digo. ¿Dónde está el problema en vivir una mentira? En cuanto cómodo o feliz estás en esa mentira. Totalmente. Porque absolutamente todo el mundo, Christopher, todo el mundo vivimos en alguna mentira. Total. Todos. Y en el momento en el que somos capaces de verla o se nos cae el antifaz sobre esa mentira, decidimos si seguimos estando dentro de ella y apostando por ella o vivimos otra experiencia. Entonces, ¿tiene algo de malo vivir una mentira? En absoluto. ¿Eres feliz viviendo esa mentira? Sí, pues sigue viviéndola. Claro. Pero es que a mí meterme, por ejemplo, en esa conspiranoia, que me gusta llamarlo, ¿no?,
o meterme en esa oscuridad, meterme en ese satanismo, ¿a mí me aporta algo a mi vida? ¿Me hace sentirme mejor? No, entonces ¿para qué me voy a meter? Que existe, no lo niego, lo estoy viendo y lo estoy sintiendo y lo estoy experimentando, solo que decido vivir mi vida y una experiencia más amorosa y posicionarme en el aprendizaje desde el amor y no desde el dolor. Me cuesta lo mismo. Totalmente. Entonces, prefiero gastar mi energía y gastar mi tiempo en algo que ya no digo gastar, sino invertir mi tiempo y invertir mi dinero en algo que me hace experimentarlo más desde el amor y no desde el dolor. Porque hay circunstancias que te gusten o no te gusten, te van a generar un dolor. Un cáncer, una enfermedad, te atropella un coche por la calle, genera dolor. Muy bien, no lo puedo evitar, pero sí puedo darle una significación para no vivir en ese dolor o en ese victimismo. Porque para mí el dolor y el victimismo es sombra. Para mí eso es oscuridad. Entonces, ¿existe la oscuridad? Por supuesto. ¿Cuánto te va a hacer daño o cuánto va a condicionar la vida? Lo que tú le dejes. Totalmente. Claro, pero es más fácil echarle la culpa al demonio, a una maldición, a que la no sé quién, o el no sé cuántos ha pagado por hacerme un trabajo y que es mucho más fácil. Total. Porque te quitas de responsabilidades y sobre todo de tener que hacer nada. Porque ya te atas las manos y ya condicionas el resultado al otro. Total, y por ejemplo, en el aspecto más espiritual, a lo que le llaman la sombra, que es como la parte oscura del mundo espiritual, ¿no? Claro, cada vez van surgiendo nuevas tendencias porque estamos entrando en un plano en el que nunca hemos entrado tanta gente a la vez, bajo mi punto de vista, ¿no? No, porque es como que te relacionas con gente en retiros, en cursos, en lo que sea, y cada uno tiene su teoría. Todas esas teorías están todavía en fase de experimentación, porque realmente nadie ha comprobado haber compartido tantas diferentes ideas, dónde te llevan las ideas y tal. Y a mí me gusta siempre mirarlo desde la inocencia y decir, joder, pues a lo mejor tienes razón. Por eso también lo comparto aquí, ¿no? Y hay una parte de mí que dice que tú señales, por ejemplo, la sombra de alguien, ¿a dónde le lleva a la persona a la que se la señalas? En plan, si tú, por ejemplo, vas al psicólogo y te dicen tienes claramente una herida de rechazo y lo que tienes que hacer es empezar a creer no sé qué, no sé cuántos, y constantemente, cada vez que, yo qué sé, cada vez que esa persona vaya a relacionarse con su pareja, esa pareja le recuerde, estás actuando desde la herida de rechazo, que hoy en día considero que hay mucha gente así, ¿eh? Porque hay tantos vídeos a nuestro alcance que la gente se ha aprendido 4 términos y van diciendo narcisista, herida de rechazo, psicópata, bla, 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 y dicen, no, es que mira tus acciones porque estás haciendo esto, esto y esto, y eso quiere decir que estás buscando a tu madre. Entonces, tienes que sanar eso, porque si no, ahora me estás eligiendo a mí y me estás eligiendo como madre. Y dices, ¿qué embolado? ¿En qué embolado nos hemos metido en ese aspecto? Que la gente está como utilizando términos para, pues eso, delimitar un poco la experiencia humana, porque dices, joder, si tú estás predispuesto realmente a evolucionar, cualquier cosa que se te diga va a ser en son de ese camino. Claro. No para pararte a decirte, eres esto y acéptalo, porque si no lo aceptas, realmente no estás en el camino de la evolución. Claro, cuando nada tiene que ver con eso. A lo que se le olvida mucho a estas personas de las que tú me estás hablando es que si las estás experimentando con ellos es porque les estás haciendo de espejo en algo. Bueno. Claro. Entonces, es loco pensar que lo que yo le estoy mostrando, lo que yo le estoy vertiendo a una persona, no tiene nada que ver con esa persona. Total. Yo siempre lo digo que mi trabajo es fantástico porque me pagan por aprender. Entonces, las circunstancias que me están mostrando los demás es algo que me está ayudando a aprender de su historia, Total. sin yo tener que experimentar eso. Claro. Entonces, cuando te viene una pareja o cuando te viene un amigo con una historia, ¿no? Y te habla o te dice o experimentas una mala circunstancia, vamos a hablar con esta persona, no solo está hablando de esa persona, también está hablando de ti. Claro. Entonces, ¿de qué te sirve que yo te enjuicie o de qué te sirve que yo te muestre tu oscuridad y te digas que tienes un trauma con tu madre o con tu padre? Vale, perfecto. ¿Y yo en qué me estoy mostrando ahí? Claro. ¿No? Porque si has venido a mí y me estás mostrando esto, ¿yo qué reflejo te voy a dar sobre esta situación? Claro.
Entonces, utilizarlo para ir en contra tuya o para ponerte en la idea de que yo sí lo tengo superado y tú no, no sirve absolutamente de nada, ni a ti ni a mí. Pues yo creo que eso está pasando y va a pasar cada vez más por el tema del acceso a avistar informaciones superficiales sobre temas que son bastante profundos. Claro. Por eso creo que la clave está en entender que todo lo que viene a nuestra vida es algo que nos está mostrando una necesidad nuestra, no del otro. Que ver la carencia en el otro es quedarte en el 50%. Claro. La carencia del otro de alguna forma te está mostrando una carencia tuya. Esto no estoy diciendo que si viene a ti un esquizofrénico te esté diciendo que tú seas esquizofrénico. Claro. No, si viene a ti un esquizofrénico a lo mejor te está mostrando que tienes una doble cara que tú no estás viendo en ti. Claro. O que el otro tiene unas posibilidades que tú no estás viendo en ti. Claro. ¿No? Entonces, creo que esto es mucho más importante, darle esa visión holística y no tanto de juicio, que te permite aprender ante cualquier situación. Vale, pues seguimos con la P, que el concepto que me surgió es el término de pereza. ¿Por qué? Porque a lo largo de los años ha ido cambiando la significación que tenía la palabra pereza para mí, y cada vez observo a la pereza de diferentes maneras, y tengo como la visión de una pereza activa y de una pereza más pasiva. La pereza que todo el mundo conoce es la pereza que hace que permanezcas en posición pasiva sobre una situación que tienes que llevar a cabo. Pero la pereza activa, que es la persona, por ejemplo, que se mueve incesantemente porque no quiere afrontar algo, por ejemplo, a nivel espiritual, ¿no? Una persona que trabaja muchísimo y que no quiere dejar de trabajar porque inconscientemente no se quiere parar a mirarse a sí mismo con todas las cosas que tiene, pues eso, a lo mejor, yo qué sé, estrés o situaciones complicadas con su pareja, con su madre, lo que sea. Entonces, ¿qué es realmente la pereza? Porque es como que lo observo de diferentes maneras y digo, joder, qué curioso, que siempre se ha utilizado de una forma y realmente tiene muchas connotaciones, ¿no? Claro, fíjate que hay un refrán que dice, ¿no?, que la pereza es la madre de la pobreza, ¿no? Y yo creo que hay que cogerlo un poco con pinzas este concepto, ¿vale? Porque baremar dónde termina la pereza y dónde empieza mi necesidad de descanso, por ejemplo, creo Claro. que eso es algo que vamos baremando a lo largo Claro. de los tiempos. Porque lo que yo experimentaba de pereza con 20 años no es lo mismo que experimento ahora con casi 40, ¿no? Entonces, la pereza la ves en otro lugar, totalmente diferente. Y siento que la pereza te puede lastrar cuando la utilizas de excusa para no crecer o evolucionar. Claro. ¿No? Cuando ves que la pereza aparece siempre en tu camino de vida para que te quedes exactamente donde estás, para que no experimentes cosas nuevas, como para que solo te quedes paralizado en esta situación o en esta circunstancia y no hagas nada más. Porque la pereza también es un símbolo de necesidad de descanso. Claro. ¿No? Entonces, observar muy bien en qué momento o ante qué circunstancia aparece esa pereza, yo la considero también necesaria, ¿no? E importante en nuestro camino de vida, porque la pereza a lo mejor también es una forma de ver un límite. Claro. De ahora un amigo te llama y te dice, es que necesito que vengas a pintar mi casa, ¿no? Y dice, uff, qué pereza. Y a lo mejor no es pereza y tú le pones el nombre de pereza, sino que es realmente me quiero obligar a hacer algo que no quiero hacer. Totalmente. No es pereza, es conciencia. Entonces, a veces la pereza también puede ser conciencia. Por eso creo que es muy importante entender la pereza como un red flag, ¿no? Como un pilotito que te está mostrando el realmente quiero o no quiero hacer esto. Uf, qué interesante. Entonces, no le doy una connotación negativa a la pereza, sino de atención, de atento, mira, observa. Claro. ¿Realmente lo quiero hacer? Pues a lo mejor a priori no, pero le estoy dando un par de vueltas y... ¿no? Pues por ejemplo hoy tú venirte desde Jave a Valencia a hacer este podcast, pues te has tenido que levantar a las 6 de la mañana y a lo mejor a priori dices, me da un poco de pereza tener que levantarme tan pronto, ¿no? Pero a lo mejor pues el beneficio que obtengo de hacer este podcast es más grande que lo que puedo sentir esos 10 segundos cuando me levanto
a las 6 de la mañana, ¿no? Claro. Entonces, la pereza para mí es un indicativo. Total. Claro, la gente que vive la pereza, pues eso, se queda solo en la anécdota, en el indicativo. Y vivir una vida perezosa es una vida muy triste. Total. Porque te obliga a vivir y experimentar todo el rato lo mismo y en la misma situación, en el mismo lugar. Entonces eso para mí ya se convierte en una pereza peligrosa. Total, porque al final acaba como formando una especie de rutina de aceptar solo lo que te apetece, y eso lo único que hace es estar conectado a lo que te resulta cómodo y por lo tanto a la ausencia de cambio, seguramente. Claro, entonces ya no es una pereza consciente, Claro. es una pereza, como decías, muy pasiva. Y esa pereza pasiva siempre tiene que ver con los programas inconscientes que tenemos que no nos dejan avanzar. Claro. Entonces, por eso digo, para mí la pereza es una red flag, una bandera roja que me está mostrando el ¿te apetece o no te apetece?